Bueno, bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Urnas y Democracia del área de Ciencia Política. Esta vez nos toca analizar las elecciones presidenciales que sucedieron en Costa Rica, que en realidad sucedieron las elecciones generales el 6 de febrero, si no me equivoco, de este año. Pero bueno, como ninguno de los candidatos obtuvo el 40% de los votos, si no me equivoco, el pasado domingo se celebró la segunda vuelta o balotaje. Y bueno, para ello tenemos dos invitados a los que desde ya les agradezco por estar acá con nosotros, por participar con nosotros en este seminario. Ellos son Ilka Tremiño y Adrián Piñataro. Ilka Tremiño se desempeña, bueno, es doctora por esta casa, por la Universidad de Salamanca, y se desempeña actualmente como directora de Flaxo Costa Rica, es miembro de la Junta Directiva de la CIP y también participa de grupos y redes de investigación en temas como calidad de la democracia, gobiernos locales y élites políticas. Muchas gracias, Ilka. Y Adrián Piñataro es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, es investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y también colabora en el Executive Approval Project. Sus intereses de investigación versan principalmente sobre opinión pública, comportamiento político y política comparada. Muchas gracias, Adrián. Bueno, gracias a ambos. Vamos a tener una intervención de unos 10-15 minutos cada uno, y luego podemos pasar a algunas preguntas que haya del público o si quieren agregar algo. Así que bueno, le doy la palabra primero a Ilka, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. De verdad que para mí es un placer volver al Alma Mater y quiero saludar muy especialmente a la doctora Isabel Inguanzo y también a la doctora Araceli, que se conectó hace un ratito, pero no la veo en este momento. Bueno, también quisiera aprovechar la mención que hace Mariana del tema de la CIP para invitarles a la presentación de ponencias y mesas que en este momento está abierto para la divulgación académica, que bueno, tenemos algunos años de no poder generar estos espacios y es importante aprovechar, aunque vaya a ser virtualmente, nuevamente el espacio de la CIP. Como bien señala Mariana, hemos tenido este fin de semana las elecciones de la segunda ronda electoral en Costa Rica y bueno, yo les iba a presentar algunos datos descriptivos, Adrián va a hacer algunos datos más analíticos sobre este proceso electoral. Algunos rasgos que me gustaría destacar es que esta campaña electoral inició en el mes de octubre del 2021, por lo tanto se convierte en una de las campañas más largas de toda la región de América Latina, ¿verdad? Siendo que la primera ronda electoral se efectuó el pasado 6 de febrero y la primera ronda y luego la segunda ronda electoral fue el 3 de abril. Entonces, además de que la campaña es muy extensa, también tenemos un periodo entre las dos elecciones que es extenso. Participaron de esta elección la mayor cantidad de partidos políticos en la historia contemporánea del país, 25 partidos políticos para esta elección presidencial, y se inscribieron 11 partidos para el nivel provincial, es decir, partidos que compiten para los escaños legislativos, aunque en el caso costarricense la Asamblea Nacional es unicameral. La base de elección es la circunscripción electoral. De estos 11 partidos de nivel provincial, ninguno logró colocar escaños, y de los 25 partidos que participaron, 17 tenían una figura que existe en la legislación costarricense, que es que quienes compiten para la presidencia también pueden inscribirse en algún lugar de la casilla de la boleta electoral para la elección legislativa. De estos 17 casos, todos iban en el primer lugar. Pero solamente 6 partidos llegaron a la Asamblea Legislativa, con una reducción de un partido con respecto a las elecciones del 2018. Y el oficialismo no alcanzó ninguna diputación. El oficialismo es el partido Acción Ciudadana, y de estos 17 partidos que tenían doble postulación, únicamente 2 candidatos llegaron a la Asamblea Legislativa, que fueron los representantes del Partido Liberal Progresista, Eliezer Feinsack, y el representante del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, que en el 2018, ya ustedes lo conocerán si han seguido las elecciones costarricenses, era el líder del partido Restauración Nacional.
La participación electoral en la primera ronda fue del 59.71% y en la segunda ronda electoral del 56.76%. En estos casos podemos observar una disminución importante de la participación. Se va acrecentando esta tendencia a la disminución. Costa Rica tenía porcentajes de participación por encima del 60, del 70% en procesos electorales anteriores, pero ha venido generando este decrecimiento. Con respecto a la intención de voto en la primera ronda, las encuestas que se iniciaron en el 2021 y terminaron antes de la primera ronda electoral nos muestran un poco cómo era el comportamiento. Como pueden ver, la categoría de indecisos era la más alta. En algún momento de la elección estaba por encima del 50%, ¿verdad? Esto también es una característica muy importante de esta elección. Se fue reduciendo, pero aún así nos mantuvimos en la última encuesta posible, de acuerdo a la legislación nacional, por encima del 40% de las personas que se declararon indecisas. Y esto también correlaciona muy bien con los hallazgos que ya nuestro colega, el doctor Adrián Piñataro, ha encontrado en el pasado sobre el momento de la decisión del voto en Costa Rica, en donde las personas cada vez más se deciden en los momentos más próximos al día de la elección. Esto hace también muy difícil capturar la intención de voto en las encuestas electorales. Podemos ver que la tendencia también favorecía al candidato de Liberación Nacional, José María Figueres, pero también quienes han seguido el pulso de este partido comentaban que existía un techo electoral y ese era, digamos, el principal temor de cara a que fuera José María Figueres quien pasara a la primera ronda, pero ese techo le impidiera aumentar la intención de voto en la segunda ronda y por lo tanto llegar a la presidencia. En segundo lugar, se mantuvo durante las encuestas la candidata del partido Unidad Social Cristiana, que también es un partido de esta fórmula bipartidista del pasado. Era la candidata Linet Saborío. No obstante, empezó a tener unos porcentajes de decrecimiento hacia el final y la atención estaba puesta en los partidos que venían mostrando tendencia al crecimiento, porque eso había sido también un predictor importante tanto en las elecciones del 2014 como en la del 2018. Entonces, se puso mucha atención a los partidos que tenían estas muestras importantes de crecimiento hacia el final, como por ejemplo, pues lo pueden ver en el caso de Eliezer Feinsack del Partido Liberal Progresista y también de Rodrigo Chávez de este neófito partido Progreso Social Democrático. Con respecto a la intención de voto en la segunda ronda, también con base en los datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos, tuvimos 3 encuestas. La primera, que es a inicios de marzo, nos decía que Rodrigo Chávez llevaba esta ventaja del 46.5%, casi un 10% por encima de José María Figueres Olsen. Importante decir que José María Figueres Olsen fue presidente de la República en el periodo de 1994-1998. Rodrigo Chávez, por su parte, es más bien un político que se podría distinguir o caracterizar como outsider. Su currículum lo que nos muestra más bien es haber ejercido altos cargos en el Banco Mundial, fuera del país, ¿verdad? Con varias décadas viviendo fuera del país y no habiendo ejercido puestos de representación política, y digamos su vínculo con la política nacional estuvo marcado por su participación como ministro de Hacienda durante unos meses en el gobierno actual de Carlos Alvarado. El porcentaje de indecisos en esta encuesta de inicios de marzo era del 15.3%. Ya para el 22 de marzo teníamos una tendencia de acercamiento entre las dos candidaturas. Esto empezaba a poner nerviosos también al propio, digamos, la propia posibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones de contener protestas y acusaciones de fraude. Entre más cercano es el porcentaje de votos entre los candidatos contendientes, más dificultades tiene el tribunal para enfrentar las posibilidades de reclamos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, esta tendencia de José María Figueres no fue tendiendo hacia el aumento, sino que más bien estuvo estancada en la última elección, aunque había un importante acercamiento. Aquí lo que observábamos era una pérdida leve de intención de voto de parte de Rodrigo, pero siempre manteniendo esa ventaja. Lo que sí pudimos observar era un crecimiento importante en el porcentaje de indecisos y los votos nulos y blancos reportándose en el torno del 2.2 al 2.5%. Los resultados de esta segunda ronda electoral, los provisionales, puesto que están basados en el primer momento del conteo de las boletas externas del Tribunal Supremo de Elecciones, y empezará ahora el periodo del escrutinio oficial.
Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático obtuvo el 52.84% de los votos y José María Figueres el 47.16%. Como pueden ver, la ventaja es amplia. Esto, por supuesto, implicó un reconocimiento muy rápido de José María Figueres de haber perdido las elecciones. En menos de media hora se presentó a conferencia de prensa para aceptar el resultado y el día de ayer ya hubo una reunión entre el presidente entre el presidente Rodrigo Chávez y el contendor José María Figueres, en el cual acordaron hacer algunos acercamientos y sobre todo, dado que Rodrigo Chávez es un presidente que se elige con una estructura nueva, ¿verdad? No tiene en este momento una estrategia expresa, por lo menos una estrategia expresa de formación del gabinete, y parte de la misión de Liberación Nacional con esta visita tenía que ver con el ofrecimiento de cuadros para la formación del gabinete. En cuanto a la participación electoral, como les decía antes, únicamente el 56.76% de los votos. Sí me gustaría detenerme un poco en esta cuestión de formación de gabinete, en el entendido que esta estrategia es una estrategia atípica, por lo menos con respecto a la teoría de formación de gabinetes de América Latina, particularmente porque lo que hemos encontrado es una estrategia de espejo con respecto a las asambleas legislativas o a la Asamblea Nacional, en la que el presidente inicia el ofrecimiento de cargos ministeriales de acuerdo con el orden de los socios la relevancia de los socios que tienen el Parlamento y de esta manera conseguir posibilidades de avance en su agenda de política pública en la Asamblea Legislativa. En este caso, la estrategia, por lo menos la expresada a nivel nacional, ha sido, como les decía, típica porque se anunció en el periódico La República la recepción por parte de una potencial ministra y aliada del Partido Progreso Social Democrático, Natalia Díaz, quien ha solicitado que envíen a sus correos currículos de personas interesadas de formar parte del gabinete. La Nación reporta que se requiere llenar 1,000 cargos entre direcciones, ministerios, viceministerios y otros puestos importantes para la formación de gobierno en cargos de confianza. Y esto representa, digamos, con mucha extrañeza o contradice con mucha extrañeza la manera en la que se ha formado gabinete, por lo menos tradicionalmente en América Latina, recordando casos de Uruguay, Chile, etc. También es importante señalar cómo se ha ido fragmentando el voto en Costa Rica. Me interesaría no solamente hacer un señalamiento sobre la fragmentación de la Asamblea Legislativa y la fragmentación del NEP en el entorno presidencial, sino también en lo que tiene que ver con el voto. Como ustedes pueden ver, en el año 1990 hubo 5 partidos en el Congreso. Sin embargo, estos 5 partidos había fracciones que eran muy pequeñitas, algunas incluso unipersonales, y luego 2 amplias fracciones que eran las del Partido Unidad Social Cristiana y la de Liberación Nacional. Por lo tanto, estos partidos capturaban grandes porcentajes de votos a nivel nacional y eso les permitía llegar a ocupar los escaños de la Asamblea Legislativa por cifra cociente. Entonces, una mayoría de los 57 diputados que componen la Asamblea Nacional llegaban por cifra cociente y únicamente 12 por cifra residual. En el caso costarricense se usa la fórmula GER modificada, en la cual los residuos mayores se alcanzan únicamente si se logra un umbral de votos. Ese umbral es la mitad del cociente y se denomina popularmente como subcociente en el caso costarricense. Como podemos ver, alcanzar esta cifra cociente ha tenido una tendencia a la disminución, ¿verdad? Y por primera vez tuvimos una reversión, es decir, un momento en el que más diputados llegaron por cifra residual que por cociente en el año 2014, año en el que ganó la presidencia por primera vez el Partido Acción Ciudadana, llevando a Luis Guillermo Solís a este cargo del Ejecutivo. Esta tendencia se mantuvo con el mismo número de escaños por cociente en el año 2018, en la que volvió a gobernar el Partido Acción Ciudadana con Carlos Alvarado Quesada. Y para el 2022 vemos incluso otra disminución importante en el número de diputados y diputadas que llegaron por cociente, únicamente 23 y 34 diputaciones que llegaron por cifras residuales. Todo lo que nos habla es de la dificultad de los partidos políticos para poder alcanzar un número abultado de votos y más bien colocar a la mayoría de sus diputaciones por subcocientes.
Los principales datos que podríamos mostrar para resumir esta elección, bueno, vemos que en la primera ronda electoral José María Figueres pasa esta elección con el 27.26% de los votos y Rodrigo Chávez con el 16.70% de los votos. Esto nos pone en esta situación clásica de crítica al presidencialismo en el cual en sistemas multipartidistas, en los presidencialismos con balotaje, el candidato electo puede ser el menos predilecto de los votantes. Vean ustedes que esta primera ronda electoral la pasó con tan solo el 16.70% de los votos y ya en la segunda ronda electoral gana la elección. Con respecto a la composición de la Asamblea Legislativa, el Partido Liberación Nacional obtuvo 19 escaños, es un partido que siempre ha tenido una dominancia importante en la Asamblea Legislativa, y el partido que en este caso quedó electo para la presidencia, el de Rodrigo Chávez, obtuvo únicamente 10 diputados, que es el número que ha tenido las diputaciones del oficialismo del Partido Acción Ciudadana en la actualidad. Luego tenemos otras fracciones que obtuvieron importantes números de diputados. En el caso de Fabricio Alvarado obtuvo 7, la tercera fracción es la Unidad Social Cristiana con 9 diputaciones, y luego en el caso del Partido Liberal Progresista y el Frente Amplio, ambos con 6 diputaciones. Esta es la Asamblea Legislativa que generó más eficiencia en el entorno a la distribución de escaños para mujeres. En Costa Rica se aplica una ley de paridad, es decir, la composición de las listas tiene que ser paritaria. No obstante, uno de los defectos es que la mayoría de los partidos encabezan las circunscripciones grandes con hombres y las circunscripciones pequeñas, y esto produce algunos sesgos produce un sesgo importante en realidad a favor de los hombres en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, de estos 57 escaños, 27 han sido ocupados por mujeres en esta elección del 2022, llegando, digamos, por encima del 47%, y con esto obteniendo la Asamblea Legislativa con mayor cantidad de mujeres en los espacios de representación. Con respecto a la edad promedio de la Asamblea Legislativa, importante decir que el Partido Progreso Social Democrático del actual presidente tiene la fracción de mayor edad, y el partido Frente Amplio, que es un partido más bien de tendencia centro-izquierda, es el que tiene la fracción más joven en la Asamblea Legislativa. Con respecto a la distribución ideológica, es importante decir que estamos esperando la encuesta de élites parlamentarias de la Universidad de Salamanca para poder hacer el establecimiento de acuerdo con la autoubicación ideológica de las y los diputados, pero podríamos decir que según sus propuestas programáticas, de estas 6 fracciones que llegaron a la Asamblea Legislativa, 5 fracciones se distribuyen entre el centro a la derecha del espectro ideológico, y solamente tenemos una fracción que podríamos ubicar del centro hacia la izquierda. Esto, por supuesto, que ya anuncia importantes transformaciones en el modelo político, social y económico costarricense, basado en un esquema más bien del estado de bienestar, para pensar en posibilidades de reformas del estado profundas. En el entorno de la formación de gobierno, que sin duda es uno de los grandes retos que va a tener este gobierno, como les anuncio, se están utilizando estrategias un poco sui generis para la formación y el llenado del gabinete. El reto está en poder construir un gabinete que represente, digamos, las posibilidades de asociación del gobierno con las distintas fracciones en la Asamblea Legislativa. El primer anuncio que tenemos del día de ayer es el acercamiento con el Partido de Liberación Nacional. Este acercamiento en la opinión pública, por supuesto que tiene, digamos, una representación ambivalente, porque esta ha sido sin duda una de las elecciones cuya campaña electoral ha sido de las más hostiles. Por lo tanto, podemos decir que es una competencia electoral sumamente agresiva. Como nos ha enseñado nuestro gran maestro Juan José Lins, campañas electorales donde la competencia es tan agresiva y hostil en entornos presidenciales contribuyen fundamentalmente a aumentar el cinismo político en la ciudadanía, ¿verdad? No contribuyen a distribuir el voto entre los distintos candidatos y creer una de las versiones, sino que por el contrario generan mayor rechazo hacia la política. Esto es además en un entorno como el que estamos viendo, de baja participación electoral y de mucha indecisión antes del momento del voto, una cuestión que podría agravarse hacia futuro.
Y luego importante decir que en esta, digamos, abierta hostilidad de la campaña electoral, el actual presidente o presidente electo, Rodrigo Chávez, estableció una relación muy tensa y recalcitrante en relación con los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación más grandes, también con el Tribunal Supremo de Elecciones, puesto que hubo, digamos, algunas acusaciones injustificadas de que el tribunal iba a permitir vicios de fraude electoral. Ellos anunciaron chorreo de votos por parte del contendiente Partido de Liberación Nacional, y también de otras instancias, sobre todo instancias y espacios que tienen, digamos, como bandera la defensa de los derechos de las mujeres, porque tal como seguramente ustedes han visto en la campaña electoral, en esta campaña se publicaron denuncias e informes sancionatorios del Banco Mundial al presidente electo por acoso sexual a empleadas de esta institución. Esperable un escenario de profunda y veloz reforma del Estado. Aquí es importante decir que hay algunos procesos que ya se vinieron facilitando durante las legislaturas del 2018 al 2022, y aquí podríamos mencionar, por ejemplo, que en el año 2019, a partir de la reforma del reglamento legislativo necesaria, digamos, en un escenario ahora multipartidista, se reformó el artículo 80 del reglamento legislativo con el objetivo de acelerar el conocimiento y la votación de las leyes para poder generar certeza en que los informes de las comisiones legislativas fueran aprobados. Esto hace que los proyectos de ley tengan plazos perentorios de discusión y acelera los procesos de discusión en la Asamblea Legislativa. También podríamos decir que es posible que haya alianzas, siguiendo toda la teoría, por proximidad ideológica entre los partidos políticos y por el tamaño de las coaliciones. Como ustedes han visto, las coaliciones varían entre los 6 y los 19 diputados, y que por lo tanto se formen coaliciones ganadoras mínimas donde, digamos, esta variable de proximidad sea precisamente la afinidad ideológica, y tomando en cuenta, digamos, el ciclo electoral y la popularidad del presidente, se muevan, digamos, en la aprobación de leyes que impliquen profundas reformas del Estado. También es importante decir que las legislaturas del 18 al 22 aprobaron la implementación de la ley 9808, denominada Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Esta ley lo que hace es limitar las manifestaciones colectivas y las huelgas, de manera tal que las personas pueden manifestarse únicamente 48 horas en protesta por alguna determinada política pública o por algún abuso de parte de sus patronos. Pasadas esas 48 horas no pueden volver a manifestarse sobre esta temática. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Bueno, nos acompaña hoy, por ejemplo, la doctora Isabel Inguanzo, quien ha estudiado en profundidad el tema de los movimientos sociales, y aquí es importante señalar que en el caso costarricense, acciones colectivas que han frenado aprobaciones de leyes reportan hasta 300 días de manifestación en la calle, y estamos hablando que aquí se reduce a 2 días. Además, existen unos mecanismos legales por los cuales las personas que se manifiestan deben solicitar autorización a patronos y al Poder Judicial, y además las personas no pueden, digamos, volverse a pronunciar más adelante por estas temáticas, y se incluyeron dentro de los servicios esenciales algunos elementos institucionales que podrían ser precisamente víctimas de estas reformas. También es importante decir que en estos años del COVID ha habido una desmovilización notable de los sectores sociales, ¿verdad? Sectores como los sindicatos, sectores como los estudiantes universitarios, que son fundamentales en las movilizaciones, han estado totalmente desmovilizados, y las únicas movilizaciones que han sido visibles son las de los movimientos feministas. No obstante, es importante decir que este movimiento ha sido fuertemente golpeado precisamente por la presencia de estas acusaciones durante la campaña electoral. Bueno, con estas características cedo la palabra a mi colega doctora Adrián Piñatara. Gracias. Muchas gracias, Ilka. Les recuerdo que pueden ir planteando sus preguntas en el chat, y ahora sí le damos la palabra a Adrián. Muchas gracias. Muy complacido de la invitación. Lo que voy a presentar es parte de un proyecto pues, más amplio o en desarrollo, entonces me disculpo si algunas ideas no están tan afinadas,
pero bueno, creo que en sus comentarios de hecho pueden ayudar. Mi idea es comentar un poco sobre el comportamiento electoral en Costa Rica en las últimas elecciones, cómo se vincula con las reglas o instituciones electorales y, claro, pues aterrizarlo a las últimas elecciones de 2022. Estas últimas elecciones en Costa Rica, pues de los rasgos más llamativos hasta pintorescos fue el amplio número de candidaturas presidenciales. O sea, personas que inscribieron sus nombres para ser candidatos y candidatas a la presidencia. En general es un número que ha aumentado desde el 98, pero particularmente en esta elección se duplicó prácticamente del 2014 al 2018 con 13 candidaturas a 25 en esta elección. Correlacionado con esto está el famoso, que muchas personas, prácticamente todas las personas conectadas conocerán, que es el número efectivo de partidos, que lo que hace es pues ponderar este número el número crudo, ¿verdad?, de partidos que están participando, ponderado por el peso electoral que basado en el resultado de la elección, entonces da una idea más real de cuántos partidos de verdad hay según el peso que tienen. En Costa Rica ha aumentado desde el 2002 prácticamente de forma continua, en el 14, en el 18 y todavía aumenta más en el 2022 a 6, o sea, hay 6 partidos, por así decirlo, 6 partidos, difícil de decir grandes, pero 6 partidos medianos que concentraron la competencia electoral presidencial. En la Asamblea Legislativa hay 6 partidos también que obtuvieron escaños, sin embargo, los números son, pues, en realidad lo que hay es un gran partido mayor, que es Liberación Nacional, con 19 diputados y otros partidos que tienen la mitad o menos. Entonces, el número de efectivo de partidos legislativos o con representación en el Congreso no aumentó en esta elección, o aumentó poco respecto al 18, es muy similar respecto al 14, y ahí lo que vemos también es el sistema electoral pues actuando como un límite, ¿verdad? El número de escaños y la forma en que se distribuye ha sido constante en el tiempo, entonces no ha habido un cambio en las últimas elecciones y el número efectivo de partidos legislativos no aumentó en la misma proporción que el número de candidaturas presidenciales. Lo que ahora, una variable donde sí vemos un cambio en esta elección es el acumulado de votos de los dos partidos que obtuvieron más votos, mientras que en elecciones antes del 98 y antes, donde dos partidos grandes concentraban la competencia electoral en Costa Rica, alcanzando incluso el 100% de los votos, eso desde el 2002 no solo ya no es así, sino que ha disminuido de forma constante. Cada vez esos dos partidos que llegan al balotaje lo hacen con menos votos. Entonces estamos hablando de balotajes entre dos partidos mayoritarios entre minorías, ¿verdad? Partidos que, claro, por la regla del balotaje, pues uno de los dos asume la presidencia, pero sus apoyos políticos, podríamos decir naturales o más sólidos, son bajos, ¿verdad? Y eso puede tener implicaciones y las tendrá, por supuesto, en términos, por ejemplo, de la aprobación inicial que tiene el gobierno, tiene el presidente, y eso tiene también, a su vez, implicaciones en, por ejemplo, el éxito legislativo, donde hay, pues, estudios que vinculan éxito legislativo con popularidad y también vemos resultados electorales con popularidad presidencial. Esto va en consonancia de algo que ya se sabe, que es esto que se ha llamado el desalineamiento, que es pues un concepto más descriptivo que explicativo, ¿verdad? Pero resume esta idea de más fragmentación, menor simpatía partidaria, partidos emergentes que llegan, bueno, en primer lugar a la Asamblea Legislativa y también a la presidencia,
Ahora, y aquí, por supuesto, aquí debería estar también el Partido Progreso Social Democrático, que fue el que ganó estas elecciones. Ahora, el hecho de que haya partidos emergentes que lleguen a la presidencia no significa que hay una disrupción de cierta estabilidad política, ¿verdad? En Costa Rica no ha habido un partido de gobierno como lo llaman algunos, por ejemplo, para casos de Italia en la Primera República o de Japón o otros países donde hay un partido que recurrentemente gana las elecciones, sino que en Costa Rica la alternancia es la norma. De hecho, de las elecciones del 53 hasta el 2022, solamente en 5 ocasiones un partido ha continuado en el gobierno. Es común que el partido en la presidencia que gana en la siguiente elección sea uno distinto. Y no solo eso, sino que los partidos que están en el gobierno tienden a perder legisladores en la siguiente elección. En promedio pierden 5 legisladores. En esta elección en particular, el partido del gobierno perdió 10 legisladores. De hecho, los perdió todos. O sea, no ganó ningún legislador en la elección, en la primera ronda de febrero de 2022. Es decir, más bien, perdió el doble del promedio desde el 58. Pero eso es, otra vez, es lo normal, que el partido del gobierno pierda legisladores. A mí lo que me lleva a mi pregunta teórica respecto a estos patrones que acabo de describir es cómo está funcionando el voto retrospectivo. Se sabe por la teoría bien establecida que el voto retrospectivo se basa en esta idea: electorado castigo mal gobierno y recompensa uno bueno. Ahora, en Costa Rica hay instituciones que de alguna forma reducen o constriñen este voto retrospectivo, particularmente la ausencia de reelección consecutiva, tanto para la presidencia como para el Congreso. Los 57 legisladores se renuevan cada elección, tienen que esperar 4 años para volverse a postular, y los presidentes no se pueden reelegir consecutivamente, tienen que esperar un periodo de 8 años. Entonces, no se puede castigar las personas, se puede castigar el partido, y eso ya, pues, de alguna forma altera, tal vez, ¿verdad?, ciertas predicciones o derivaciones teóricas que uno podría traer del voto retrospectivo. El voto retrospectivo, un componente importante es el voto económico, ¿verdad?, recompensar según el desempeño de la economía. Sin embargo, hemos visto en estudios individuales que el voto económico o la valoración de la economía no es un predictor estadísticamente significativo en distintas elecciones. No hay mucha evidencia de que el desempeño económico sea, pues, el predictor más importante del voto. Entonces, esto apunta más bien a un castigo político. Si vemos, por ejemplo, la popularidad de los gobiernos salientes, el último año de la presidencia, y vemos cuál ha sido el desempeño electoral en la siguiente elección, es cierto que hay cierta correlación, pero vemos casos que no siempre es así, ¿verdad? Que, por ejemplo, la presidencia Solís tenía una aprobación positiva, neta positiva. Sin embargo, tuvo un desempeño electoral en la siguiente elección, Partido Acción Ciudadana, menor del que se esperaría, dada su popularidad. Vemos, sin embargo, también otros presidentes no tan populares cuyo partido le ha ido mejor. La popularidad se mide a través de la gestión del gobierno, del presidente o presidenta en específico, mientras que, claro, el resultado electoral del partido implica más elementos. Pero entonces acá no vemos esta conexión tan robusta como podría esperarse entre el desempeño de un partido y el éxito castigo en la siguiente elección. Si vemos en relación con la economía, por ejemplo, si correlacionamos crecimiento económico, la correlación es 0, o prácticamente nula. Inflación es una línea
horizontal, no hay relación entre estos dos indicadores macroeconómicos y el desempeño electoral. Sí lo vemos en cuanto al desempleo en el año anterior, sí hay una relación estadísticamente significativa, pese al bajo número de casos que hay, entre que gobiernos con menores porcentajes de desempleo tienen pues más éxito electoral en la siguiente ronda. Y en este caso, en esta última elección, vemos cómo pues se cumple en buena medida, dado que el desempleo, por razones sabemos atípicas, principalmente vinculadas con la pandemia, el desempleo ha sido mucho más alto que en cualquiera de las elecciones anteriores, y el PAC en consecuencia, o más que en consecuencia, deberíamos decir, en correlacionado con esto, ¿verdad? Obtiene el menor porcentaje de votos que ha obtenido un partido saliente. Sin embargo, si vemos los datos antes de esta última elección del 2022 y predecíamos cuánto podría obtener el PAC dado este porcentaje de desempleo, en realidad el desempeño fue peor de lo que se esperaría para este desempleo. O sea, no es solo la economía, ¿verdad? Si nos vamos incluso al caso del PUSC, el PUSC en 2006 le fue mucho peor de lo que se esperaría, dado el bajo desempleo que el gobierno estaba entregando. Eso fue fundamentalmente por acusaciones de corrupción a expresidentes del PUSC. Entonces, esto indica que es cierto que hay una correlación económica, pero también hay un castigo político que va más allá de la economía. Yo lo vería sobre todo con estos casos que acabo de citar. ¿Qué implican estos elementos? A ver si tal vez juntándolos puede tener algún sentido. Para mí, una de las conclusiones es que hay baja contabilidad, o sea, hay bajo control, porque no importa lo que pase, el partido, el gobierno va a perder. Esta es la regularidad. Va a perder la presidencia y va a perder legisladores. En las últimas elecciones, además, ha tenido menos, no ha gozado mayorías legislativas. De la última presidencia que tuvo más de 29 votos en el Congreso, estuvo del 90 al 94. El resto ha tenido menos de los votos necesarios para una mayoría simple. Entonces no hay claridad de responsabilidad, ¿verdad? El gobierno no puede subir por completo en los logros y puede echar la culpa a otros actores. Dado este control o este castigo eminentemente político, esta baja claridad de responsabilidad, entonces, ¿cuáles son los incentivos para que un partido cumpla el programa de gobierno? Son bajos, ¿verdad? Porque parece que se le va a castigar, no importa qué haga, y como no hay reelección consecutiva, no necesariamente no se le va a premiar o no hay posibilidad de premiarle inmediatamente. Hay bases electorales reducidas por la fragmentación política, partidos cada vez con porcentajes más pequeños, que además no asumen los costos de construir coaliciones, como alguien podría decir, bueno, si los partidos son más pequeños, ¿por qué no forman coaliciones para llegar al gobierno y obtener beneficios pues, colectivos? Pero si vemos las instituciones electorales, hay representación proporcional para el Congreso, con una magnitud promedio de 8, que tal vez no suena tan alta, pero la circunscripción de San José de 19 es particularmente alta, entonces es atractivo llegar, tener un escaño, aunque sea solo en San José, o con porcentajes pequeños, como vimos en esta elección, pasar al balotaje, o incluso por ambas, como mencionaba la doctora Treminio, que es una posibilidad la doble postulación legislativa y presidencial. Por otro lado, tenemos que la proactividad o los productos legislativos son en buena medida localistas, o sea, no hay políticas o no es que no hay políticas nacionales, sino que se ha visto que hay un amplio componente de la proactividad legislativa localista y está vinculada con los apoyos locales políticos en elecciones anteriores. Entonces, en conclusión, este escenario político en Costa Rica yo lo definiría como un juego de minorías, de partidos pequeños, fragmentados en coaliciones, con plazos cortos, al no haber reelección consecutiva, ni para el legislativo ni para la presidencia.
Ahora, ¿cómo podríamos, pues, de alguna manera vincular este escenario con la elección reciente? ¿En qué medida esta elección reciente ya puede ser, es normal o anormal? Este cambio político del PAC al Partido Progreso Social Democrático es normal. No podremos decir que el castigo político de un partido en el gobierno haga esta elección algo particular, sino es lo que se esperaría en la política costarricense. Que haya alta fragmentación, incluso que haya un partido emergente, podríamos decir que es normal en términos de desalineamiento. Hay un aumento de grado, o sea que es cierto que la fragmentación es la norma y que el número de candidaturas alto es la norma, pero pues sí creció en nivel, ¿verdad? Más que un cambio categórico cualitativo, fue un cambio cuantitativo de magnitud. El partido que ganó la presidencia, pues no tiene la mayoría legislativa de 29 legisladores más, pero eso es normal, eso es lo que ha venido pasando desde el 94. Que el presidente electo Rodrigo Chávez tenga altas credenciales académicas profesionales, eso es normal, y esto me parece relevante, sobre todo pensando en la agenda de trabajo de la Universidad de Salamanca, de élites y de los perfiles de los políticos y las políticas. Esto es usual en Costa Rica. Lo que no es normal es que haya un presidente sin alta experiencia política, ¿verdad? Como que su trayectoria política en Costa Rica haya sido un ministerio unos pocos meses, pues no es lo normal. En general, los presidentes electos han tenido, pues, currículum más amplio político en la asamblea, ministerios en ambas, presidiendo la asamblea, incluso las candidaturas políticas presidenciales tienden a tener niveles altos o medios de experiencia política. Como mencionaba antes, bueno, la ausencia de coaliciones es normal, ¿no? Dadas las instituciones electorales, y algo que queda pendiente, pues como lo adelantaba, como más bien como lo discutía la doctora Terminio, pues es el asunto del gabinete, ¿verdad? Si será unipartidista, multipartidista, lo normal, la tónica ha sido que han gabinetes unipartidistas, y bueno, queda pendiente ver cómo forma su gabinete. Sabemos que el ministerio lo va a tener Natalia Díaz, que viene de otro partido político, un partido, sin embargo, que no tiene representación en la asamblea. Entonces, acá tal vez habría que distinguir, bueno, será un gabinete, el posible gabinete será realmente multipartidista en el sentido que amarra una coalición legislativa, como mencionaba el doctor Terminio, en forma de espejo, ¿verdad? Gabinete y asamblea legislativa o posible coalición legislativa, o será un gabinete, sí, conformado por personas de distintos orígenes partidarios que sin embargo no garantizan, no fueron negociados con miras a una coalición legislativa. Esto, pues, para esta conclusión, para intentar ver esta elección en una perspectiva diacrónica, ver qué es realmente novedoso y qué es o qué corresponde más a un patrón, pues ya regular dentro de la política costarricense. Acá me tengo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahí en el chat, Leonel pregunta si podría tener acceso a las presentaciones. Mientras tanto, si alguien se anima, yo quería hacerles como 3 preguntas. Una es, ¿a dónde fue el PAC? Digamos, el partido que era gobierno, que se me perdió. ¿Qué pasó con ese partido? O sea, ¿no se presentó a las elecciones o cambió de nombre? Si pudieran aclarar eso un poco más. Después, quería preguntarle, sobre todo a vos, Adrián, que si podrías como profundizar un poco más en qué políticas o qué reformas son necesarias en Costa Rica y que no se están pudiendo lograr o llevar a cabo por como consecuencia de estas políticas de corto plazo, digamos, o de esta falta
de incentivos. Y bueno, también otro tema que a mí me interesa bastante es el tema de que no sé si en esta elección fue así, pero sé que en la elección del 2018 estuvo muy presente el tema religioso, ¿no? Y sé que Fabricio Alvarado, el otro Alvarado, compitió, y que querría saber si esto ya se diluyó, si fue una cosa puramente coyuntural del 2018, o si sigue estando presente este clivaje religioso. Bueno, no sé si el que quiera empezar. Bueno, tal vez para seguir en el orden en el que comenzamos, en el caso del oficialismo, el Partido Acción Ciudadana se presentó a las elecciones y se presentó también a la elección legislativa. En los dos casos obtuvo un porcentaje mínimo de votos, no se los preparé en la diapositiva, pero obtuvo un porcentaje mínimo de votos y por lo tanto esto no le dio para alcanzar ni siquiera el subcociente en la circunscripción de mayor tamaño, que es San José, que era una de las apuestas que hacía el partido, sobre todo porque el partido tuvo una condena por tema de fraude electoral y tiene, digamos, una deuda que debe enfrentar por esta condena, y era muy importante el acceso a financiamiento público, lo cual se logra por el porcentaje de votos en el caso presidencial y además por el número de diputados que alcanzan en la Asamblea Legislativa en el nivel legislativo. Esta es una de las razones por las que existe además la doble postulación, porque esto le da más acceso a fondos públicos a los partidos políticos. Este partido no tenía doble postulación, pero no alcanzaron ninguna de las diputaciones, y esto lo deja en una situación económica y financieramente muy precaria, y por supuesto que en consonancia con lo que decía antes el doctor Adrián Piñataro, también nos deja, digamos, una marca histórica, porque nunca antes se había dado que un partido oficialista quedara totalmente, digamos, borrado, desdibujado de la escena política y sobre todo de la escena legislativa. En el peor momento del Partido Unidad Social Cristiana, donde hubo condenas a 2 expresidentes de la República, el partido tuvo un importante declive en el número de diputados, pero siguió llevando diputados a la Asamblea Legislativa. Entonces, en este caso, tuvo, digamos, un debilitamiento notable que será necesario estudiar desde la ciencia política mediante la perspectiva de estudio de caso. Y con respecto al tema religioso, aquí es importante decir que no, que el tema religioso queda dentro de la propia escena electoral. Los partidos, vamos a ver, aquí lo que es importante decir es que los partidos progresistas no dominaron la escena de la campaña, ¿verdad? Y digamos, en la campaña del 2018 había una polarización que estaba marcada por, digamos, un partido que era progresista y un partido que era altamente conservador. En este caso nosotros lo habíamos clasificado a Restauración Nacional como un partido populista radical de derecha. Digamos, una conceptualización que también compartimos con otros investigadores de la Universidad de Salamanca, que ha estudiado este tipo de partidos en Europa, como son el doctor Hugo Marné y la doctora Carolina Plaza. Y aquí es importante decir que lo que sucedió es que toda esta discusión, digamos, quedó dentro de toda esta ala de partidos de derecha que tuvimos en el espectro de la campaña, en el espectro ideológico de la campaña electoral. Y entonces estos partidos básicamente compartían esos valores conservadores, altamente conservadores en sus agendas. Quizá la diferencia es que Fabricio, con el nuevo vehículo electoral, con Nueva República, mover un poco su discurso, ¿verdad? Intentó moverse más al discurso técnico que al discurso religioso, pero digamos, ya sabíamos, conocemos el estilo de liderazgo y sabíamos, digamos, lo que había a lo interno en sus propuestas culturales, pero de pronto no fueron los temas tan esenciales de la campaña porque activación económica y otros de estos temas eran los que estaban más presentes, pero en sus programas de gobierno estaban sus posiciones ideológicas en materia cultural. Y en la segunda ronda electoral lo que sucedió es que los dos partidos se posicionaron como partidos aliados del sector evangélico. Lo que nos han mostrado los datos, particularmente a partir de los análisis que hicieron 2 politólogos latinoamericanos que están estudiando, que trabajan en los Estados Unidos, es que la mayoría del voto que alimentó, la manera en la que digamos, se movilizó y se hizo o se desarrolló la volatilidad electoral en el torno de la primera ronda a la segunda ronda electoral, es que a pesar de los esfuerzos de Liberación Nacional y de José María Figueres de capturar el voto evangélico a partir de algunas alianzas que hizo, en realidad los votantes del Partido Nueva República, los votantes evangélicos votaron
casi orgánicamente por Rodrigo Chávez y el Partido Progreso Social Democrático. O sea que en realidad José María Figueres podría haberse nutrido, como se observa en todas las segundas rondas electorales de la región, del votante moderado, del votante mediano, ¿verdad? Y sin embargo apostó a un votante radical, y ese votante radical ya tenía, digamos, un vínculo político con el Partido Progreso Social Democrático. Gracias por la pregunta. Me agarró un poco en frío porque yo tiendo a pensar más en los inputs que en los outputs, ¿verdad? Y no tanto en las políticas públicas, que no es mi especialidad. Pero pienso, por ejemplo, en esta relación entre gasto social y reformas tributarias, y cómo hemos visto que ciertos gobiernos pues han tendido a aumentar el gasto social. De hecho, tenemos otro estudio, la doctora María José Cascante y yo, en que vemos cómo es el gasto social el que impacta más la popularidad presidencial, más que la economía. Entonces, como algunos gobiernos han aumentado el gasto social, que bueno, tiene réditos políticos tangibles, mientras que reformas tributarias, reformas fiscales, pues se han postergado o varias presidencias no se lograron aprobar, ¿verdad? Entonces pienso que quizás pues el balance fiscal a largo plazo podría haber sido uno de esos efectos de las instituciones que motivan el comportamiento a corto plazo. Pero es una buena pregunta que, claro, que hay que desarrollar más. Y sobre los temas de campaña, es cierto, temas de campaña, como esta famosa división de Donald Stokes entre temas de posición y temas de valencia. Si la de 18 fue una elección polarizada de competencia de posiciones, esta fue una de temas de valencia, valence politics. Prácticamente todos los partidos estaban de acuerdo en que la economía era un problema, que el desempleo es un problema, que incluso que el mismo déficit fiscal o que buscar un equilibrio fiscal era importante. Todos los partidos hablaron en distintos grados de reforma fiscal, incluso el Frente Amplio planteaba cierta reforma de instituciones o de concentrar funciones en instituciones de vivienda, si no me equivoco. Entonces, en eso había poco desacuerdo en términos de posiciones. La competencia se fue particularmente por cuál candidata mostraba más habilidad, proyectaba mayor honestidad para resolver estos problemas. Pero en términos de problemas, hay todavía, si se escucha las declaraciones de líderes de fracción y diputados electos y diputadas electas, convergen los temas. De acuerdo, muy interesante, la verdad. Hay una pregunta en el chat que ustedes también la pueden leer, que es: ¿qué tan importante en las campañas políticas fue el tema de lo que se vive en los países de Centroamérica y el efecto que tuvo los temas relativos a la migración nicaragüense, los gobiernos duros de Nicaragua, El Salvador y la nueva presidenta, el nuevo presidente de Honduras? Si quieren arrancamos el mismo orden, Milka. No estuvieron presentes, para sorpresa no fueron temas fundamentales en la campaña. En otras ocasiones lo ha sido, pero en esta no estuvieron presentes. La política exterior en general estuvo bastante ausente también, entonces no fueron temas relevantes. Bien, no sé si querés agregar algo, Adrián. Si no, pasamos a la otra pregunta de Araceli, que es: ¿de qué manera un candidato con poca experiencia representa un aliciente motivador en contextos de descontento y esperanza de realización de cambios políticos e institucionales? El apoyo a estos candidatos nuevos está mediado por la situación, divisiones internas, etcétera, en la que está cada uno de los partidos. Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿verdad? A partir de lo que vemos y
tuvimos un partido tradicional con un partido desafiante, ¿verdad? Este partido desafiante con todas las características que ya la teoría les ha otorgado y por lo tanto, digamos, esto era parte de su caudal electoral, las posibilidades de plantear el cambio. Pero ya hemos tenido elecciones anteriores en las que, digamos, el cambio es una bandera importante electoral, ¿verdad? Quizá lo que habría que decir aquí es que, de alguna manera, el haber tenido ya la experiencia del 2018 de partidos que tenían esa radicalización en el discurso, ¿verdad? Que no eran políticamente correctos, que tenían outsiders que se atrevían, digamos, a este estilo personalista y antipolítico, nos dejaron abierta a que en esta elección todas estas características calaran con mucha profundidad en el electorado posiblemente, pero esto sin todavía tener como datos para poder aproximarnos al análisis. Pero creo que como pregunta lo que plantea la doctora Araceli Mateos es importantísimo, ¿verdad? Realmente tuvimos en este caso un partido tradicional con un partido desafiante que tuvo bastante éxito. Adrián. Y una pregunta del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, preguntaba sobre la percepción sobre cuál de las dos candidaturas que llegan a segunda ronda manejaría mejor distintos temas nacionales. Y ahí en esa encuesta de febrero no había una diferencia muy marcada entre esa proyección de competencia o debilidad entre José María Figueroa y Rodrigo Chávez alrededor de desempleo ni de alto costo de la vida. Sí, como Rodrigo Chávez, que es economista y doctor en economía y con experiencia profesional en economía, sí tenía casi 10 puntos más de percepción de competencia económica, pero la diferencia más grande estaba en corrupción, y ahí Rodrigo Chávez tenía una ventaja de 20 puntos porcentuales. Entonces es cierto que, bueno, que mencionábamos la economía como un tema fundamental, pero pues también, y como lo mencionaba también en mi presentación, pues este castigo político, ¿verdad?, tan presente en la política costarricense, esta percepción de corrupción tan generalizada, y bueno, y Rodrigo Chávez logró presentarse al electorado como alguien que básicamente que no era corrupto y que podría manejar, incluso en sus palabras, ¿verdad?, eliminar la corrupción. Pues, muy bien. Bueno, dice Leonel, ¿los debates presidenciales de la primera y segunda vuelta tuvieron peso relevante en las campañas? Pregunta sobre la importancia de los debates. Es tan difícil de determinar, ¿verdad? Pues hay un electorado pequeño que se informa y que estuvo interesado en los debates y que de alguna medida, pues el debate como una pieza de información pudo haber reforzado su intención de voto, pero bueno, sería complicado especular sobre qué tanta influencia tuvieron. Dan información en general de cómo son los candidatos, las candidatas. No sé, la termina, ¿qué piensa? En el 2014, con la encuesta postelectoral, pudimos ver, digamos, que una parte del electorado se decidió en aquella campaña a partir de los debates, pero todavía creo que esta semana apenas se va a hacer la encuesta postelectoral, entonces habría que esperar a ver esos datos. Yo recuerdo, bueno, con Adrián exploramos esa pregunta hace 2 elecciones y recuerdo que en ese caso sí había sido muy positivo para quien quedó de presidente, que fue en ese momento Luis Guillermo Solís. No así, digamos, en el caso del 2018, donde no habíamos encontrado esa pregunta como determinante. Tal vez importante decir también a manera de ejercicio comparativo, dado el público al que le estamos hablando, que Matthew Shugart hizo sus cálculos de número efectivo de partidos para esta elección en la primera ronda electoral
y nos mostraba que a pesar de que, digamos, llegaron menos fracciones legislativas en esta ocasión, son 6 con respecto a las 7 anteriores y a las 9 del 2014, también nos señalaba que al ver la fragmentación en el voto para presidente, estábamos llegando al 6.1 de candidatos viables, ¿verdad? Donde el votante se había fragmentado en el voto, y en el caso de la Asamblea Legislativa estaba en 8.3, y eso nos colocaba entre los países democráticos con mayor fragmentación del voto, ¿verdad? Las personas consideraron entonces que era posible distribuir su voto entre esas 8 fuerzas políticas, y esto, digamos, también es importante de señalarlo en el entorno de la pregunta que nos hacía antes Araceli. Muchos de estos partidos eran partidos nuevos y las personas los encuentran como muy viables al darles, digamos, y apostarles con su voto, digamos, en la posibilidad del éxito electoral. Perfecto. Pues bueno, si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí, que quiero agradecerles a los dos. Recuerdo además, respecto a la consulta que había sobre las presentaciones, que esta sesión va a estar grabada y va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, así que ahí pueden ver de nuevo las presentaciones y las diapositivas. Así que bueno, de nuevo muchas gracias a ambos y bueno, terminamos aquí hasta la próxima sesión del Seminario de Urnas y Democracia. Muchas gracias, Mariana. Saludos. Muchas gracias. Gracias por el interés.